este principio de facilidad que no es lo quiero, lo tengo, lo visualizo y me cae del cielo. No, ¿sí? Es, sí, lo sueño, lo visualizo, saco este gozo de mi corazón, pero tomo acción. Si en este momento estás parado, muévete para cualquier lugar, no importa dónde. No, pero no sé lo que quiero, no importa dónde. No, yo quiero perseguir mis sueños, no importa dónde, muévete. Haz un esfuerzo extra. Esfuerzo es fuerza extra. Haz una fuerza extra para sacarte del pozo. De lo cuántico a lo cotidiano. Es un espacio para conectar la neurociencia con la manera en la que vives. Con una invitada de lujo, Menali Kaidan, periodista, consultora y fundadora de The Comms Academy. Y conmigo, Rosana Biglia, investigadora y creadora del método Quantum Mind. Comencemos. Principio de facilidad. Este principio nos dice que todo es fácil y accesible para todos. Esa facilidad está dada por la simple razón que nosotros solo debemos decidir qué es lo que queremos. Solo eso. Todo lo demás lo hacen todos los principios cuánticos. Vayamos a un ejemplo. Tú quieres algo para tu fiesta de cumpleaños. Algo muy especial que lo deseas realizar en esa fiesta tan especial que quieres hacer. No sabes cómo saldrá, pero lo único que estás pensando es cómo llevarlo a cabo. De pronto algo aparece y alguien te dice que eso que quieres lo puedes conseguir muy fácilmente. Solo tienes que llamar a este número y dile lo que deseas hacer. Y ella te lo resolverá. Y verás cómo tu fiesta sale como tanto deseabas. Eso que está sucediendo, asume que es normal. Claro, yo lo quería y eso sucedió. Para que eso suceda, han actuado todos los principios cósmicos. El principio del deseo, que es el que va a moldear todo con tu mente. El principio de congruencia, es decir, algo acorde a tus valores y gustos. El principio de castidad, que nos dice que todo es casto, es decir, que todo es amor, que tu deseo está basado en el amor por dar y compartir. En el principio de literalidad. Este principio nos dice que la dinámica atómica se basa en lo que tú deseas partiendo de tus deseos más profundos. Este principio de facilidad nos acerca a la idea de que todo es posible a nuestros sentidos. Solo debemos estirar la mano y alcanzarlo. Es cuando uno dice, lo quiero, lo tengo. Este principio, claro que tiene sus dos polos. Un polo nos habla de que todo es posible, consecuentemente con tus deseos. Otro polo nos dice que cuides tus deseos, porque si todo es posible, entonces aquello que tanto temes se te puede dar con mucha facilidad. Vayamos a un ejemplo. No quieres llegar tarde a tu clase de la universidad. Te preparas con anticipación, todo para que salga perfecto. Pero ocurre algo en el camino que no te permite llegar. Sin saber, estabas dejando a tu deseo que llegue fácilmente. Pero, si tú me dirás, yo quería llegar temprano y que todo salga perfectamente. Pero esto no ha salido como esperabas, porque en ese pedido de que salga perfectamente, había una variable, que era
que no debías llegar a tiempo. Es decir, la perfección se cumplió. No era llegar temprano, era no llegar. Luego te enteras, por tus compañeras de clase, que un acontecimiento muy feo sacudió la universidad y que afortunadamente no estabas presente. Este principio nos dice que todo lo que deseamos se cumple. Pero, ojo, ¿qué deseos? Vayamos al debate. Hola Melanie, ¿cómo estás? Hola Ma, ¿todo bien? Un gusto estar acá por fin en tu podcast y poder hablar y conversar de lo cuántico a lo cotidiano. Me encanta. ¿Sabes por qué te invité, Melanie, especialmente en este podcast? Porque sos una invitada de lujo. La gente sabe de ti mucho porque yo siempre, en todos mis vídeos de YouTube, siempre te nombro. Siempre digo que Melanie, el discípulo superó a la maestra, ¿no? Yo, si bien fui tu mamá, pero desde muy chiquitita yo te fui enseñando de lo cuántico a lo cotidiano, cómo vivir en forma que estás viviendo ahora. Y siempre te pongo de ejemplo porque digo que el discípulo superó a la maestra, porque siempre vos me decís, vos mamá, mamá, vos sabés muy bien que cuando yo quiero algo lo manifiesto fácilmente, ¿no? Entonces el corazón se te llena de emoción, empezás a sentir algo que ya está manifestándose y te es fácil a ti desapegarte, ¿sí? Porque ya de chiquita aprendiste muy fácilmente. Bueno, gracias a que tuviste una mamá que te fue encaminando en lo cuántico, por supuesto, te fue fácil desapegarte, porque sabes que lo tenés, ¿sí? Lo quiero, lo tengo, que yo enseño a mis estudiantes y que de hecho hice una inmersión que se llamaba Lo quiero, lo tengo, salió de ti, mi amor. Por eso yo te invité especialmente en este podcast. Para mí sos una invitada de lujo, porque además de ser mi hija, sos periodista, entonces vamos a poder ir llevando este podcast de maravilla, estoy segurísima. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito de este Lo quiero, lo tengo, ¿no? De cómo como vos haces muy fácil, que siempre estás del lado de un lado, ¿no? Que es del lado de estos principios de castidad, ¿no? De que vos sabes que todo es amor, que tus deseos siempre tienen que ser basados en el amor, pero también sabes algo que a la gente le cuesta un poco, que es el desapego, ¿sí? Por haberlo experimentado de pequeñita. Muchas veces has visto al lado tuyo y en quizás amigos tuyos, en el cual vos sabías que ellos podían alcanzar una meta, lo quiero, lo tengo, pero esas dudas, ¿no? Esas inseguridades, incertidumbres, es que no lo sé, el autosabotaje, que muchas veces vos me marcaste, mira, a esta chica, a mi amiga, se estás autosaboteando, ¿sí? Y por eso yo decía antes de empezar en la intro, dije, ojo con lo que deseas, ¿sí? Porque una cosa es desear, ¿sí? Voy a la universidad y todo me sale perfectamente, y ojo porque quizás atrás de este perfectamente hay una manifestación que desde el punto de vista cuántico es perfecto, o sea, no tenías que llegar a la universidad porque te salvaste de que pasara algo, pero del punto de vista humano se vive con nervios, no llego, tendría que estar ahí y pasó algo. El taxista, por ejemplo, si están en un taxi, es un tonto, no sabe conducir, ¿sí? En vez de entender que si yo decreto algo y digo, voy a llegar a la universidad perfectamente, ¿sí? Si no ocurre, es como vos siempre decís, ¿qué decís siempre? La frase. Es porque no tiene que ser, no sé, claro. Digo muchas frases, pero creo que es totalmente correcto. O sea, yo un poco aprendí del desapego antes de siquiera aprender del poder de la manifestación. Entonces un poco, digamos, yo ya estaba desapegada antes de aprender a manifestar conscientemente, por lo cual yo cada vez que tenía un deseo o quería algo, o digamos, se me daba. Era algo que yo... Era desearlo, quererlo, me encantaba la idea de visualizarlo, pero después me desapegaba y me olvidaba. Entonces era como que el proceso estaba completo. Y fue muy así, fue, como bien dijiste, tuve que aprender de desapego desde muy chica.
por motivos de la vida y todo eso. Entonces eso me llevó un poco, me condujo hacia un camino, a estar preparada ya para el camino de empezar a manifestar por mí misma y empezar a hacerlo conscientemente, en vez de simplemente desear y decir, wow, sorprenderme de por qué pasó. Este principio te representa mucho, se llama principio de facilidad, porque yo sé, soy tu mamá y sé cómo vivís. Para ti la vida, cada vez que tú te metes a una meta, ¿sí?, en tu visión, para ti es fácil, ¿sí? Es un principio que yo diría, así como yo soy el principio del equilibrio, ¿sí? Que yo digo, siempre soy equilibrio, ¿no? Y yo me tengo que representar, yo soy el principio del equilibrio. Tu principio es el principio de facilidad. Entonces, me gustaría que puedas expresarnos, ¿sí?, un poquito cómo es que tú manifiestas y cómo es lo que, por ejemplo, una amiga tuya de tu misma edad y de tu misma condición que quiere manifestar y hay algo que le impide. ¿Lo podrías dibujar un poco con tus palabras? La verdad que no, o sea, creo que es algo que un poco, digamos, hay que entrenar la mente a saber dejar ir, ¿no? También, porque como bien decías, según la dinámica universal, lo que te parecería el resultado perfecto en una situación, quizá no lo sea. Entonces, ahí, una vez que te das cuenta de eso y eso cliquea en tu cabeza, aprendes a dejar ir y decís, bueno, no llegué a esta meta porque no era la que tenía que ser, y de repente aparece una meta mucho más grande y mucho mejor que la alcanzaste así. Digamos, un poco también el dejarse fluir y no tomar decisiones, no poner todo el peso de tu vida en una decisión, no decir, bueno, si no llego a tal universidad, es que, no sé, tal cosa, ¿no? Una persona que se puede, digamos, que se puede poner muy negativa respecto a no llegar a su meta, a no, por ejemplo, en el ejemplo de las universidades, no alcanzar esa universidad que era ideal para ellos, y se puede empezar a ver a sí mismos como fracasados o como, digamos, de una manera muy negativa, cuando en realidad hay algo más grande para ellos, o hay algo más importante en su vida, y está esperándolos, y ellos no tienen que acceder a ese camino para poder acceder a este otro, que al final, mirando para atrás, se van a dar cuenta que era mucho más idóneo. Exacto. En tu experiencia lo has visto muchas veces. Yo recuerdo siempre que dijiste, mamá, por algo será. Siempre es eso, ¿no? Por algo será. Es muy fácil para vos desapegarte, y siempre el transcurso del tiempo te demostró que, mira, viste, por algo será. Esto no tenía que suceder. Mira lo que tengo ahora, una buena noticia. Hay veces que cuesta, de hecho, desapegarse y decir, bueno, por algo será. Uno como que casi no lo quiere decir. Hay veces que querías algo tanto que hasta te da bronca tener que decir por algo será, pero lo decís con el convencimiento de que sí hay algo, y aunque en ese momento estés sintiendo bronca o tristeza o lo que sea, o sea, te entra en la cabeza de que sabes que está por llegar algo. Exactamente. Y es una práctica tuya cotidiana eso, ¿no? Del por algo será. Yo sé, eso lo que estás diciendo lo sé muy bien, porque a veces uno se hace una ilusión, una expectación, y decir por algo será algo que lo querías tanto es un poco difícil, ¿no? Pero desde el punto de vista de ver a otro, porque tú lo puedes ver desde afuera como otros tienen diferentes vivencias, ¿sí? Y se apegan al resultado, y como muchas veces me hacen a mí mis estudiantes, ¿no? Me dicen, maestra, ¿por qué? ¿Por qué no me sucede? ¿Por qué a todo el mundo le va bien y a mí no me va bien? Y yo digo, no es que no te va bien, te va perfecto. Es lo que tiene que suceder en el tiempo perfecto, y por algo será. Permite que sea. Entonces, es muy difícil esto que has aprendido de chiquita, que lo experimentas, y aún cuando te agarra esa rabieta decís, no, por algo será. Entonces, y también pasa muchas veces pasa muchas veces en muchas personas que no están completamente convencidos de que por algo será, que solamente lo dicen porque es una frasecita que se suele decir, pero en su mente no saben que el por algo será es porque hay algo mejor que está viniendo. Entonces, esa falta de fe, esa falta de convencimiento lo lleva a que después se retrase más esa otra meta que es más grande y mejor. Entonces es importante poner ese conocimiento de que sí, que por algo será, y es real, no solamente usarlo como una frasecita para hacerte sentir mejor y para demostrarle a los demás que estás bien. Es realmente que por algo será y que ya está en camino, con lo cual cuanto más creas que está en camino, más rápido te va a suceder y lo vas a ver enseguida y decir, bueno, ya, por esto era. Entonces no vas a estar esperando a ese otro algo que tiene que llegar.
Así es, ¿ves como la maestra, la discípula, el discípulo superó al maestro? Me enseñaron bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta esto que dices porque es una palabra, dijiste, que es fundamental, ¿sí? Muchas veces la fe se confunde con otorgarle la fe a algo externo a nosotros, ¿no? Decir, ten fe en Dios, entonces es fácil entender, sí, yo confío en Dios, ¿no? Ten fe en que te va a suceder esto. Ahí ya es más difícil tener fe en que esto va a suceder, ¿sí? Y esto es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Que es el principio de certeza, ¿sí? El principio de certeza es, yo tengo fe ciega porque confío en cómo es la dinámica universal, en que si yo me desapego, espero esto que yo estoy pidiendo va a venir en el tiempo justo, en el momento oportuno y va a ser perfecto para mí, ¿sí? Porque a veces también me ha pasado que llegue algo en el tiempo inoportuno es un problema, ¿no te parece? Sí. Entonces, la dinámica universal sabe perfectamente cuándo es el momento que te va a entregar esto que tú estás pidiendo, ¿sí? Pero también muchas de las cosas que vos haces, y a esto que me gustaría que lo cuentes, es que cuando uno dice no esperar, ¿no? Para desapegarse, pero no perdés la expectativa y la alegría esa de que cuando venga, ¿no? Ese corazón como exultante, ¿no? Gozoso de desearlo, ¿no? ¿Cómo dirías? Me desapego, ¿sí? No espero nada, que venga cuando venga, pero al mismo tiempo tengo el corazón abierto y gozoso, soñando con ese momento que voy a tener eso que quiero. ¿Cómo separás estos dos momentos? Creo que todo se basa en el mantener la energía elevada, en el sentido de que si estás en un nivel constante de energía elevada, todo lo que te pase, no solamente relativo a esa meta, va a ser positivo. Entonces, ok, tuviste un pequeño bajón porque esa meta no se dio, una desilusión, lo que sea. Levantás otra vez la energía y por cualquier lado te va a volver la positividad. Si te mantenés en ese nivel bajo de pensar, de seguir pensando y rumiando de por qué te pasó eso, ¿qué te va a pasar? Vas a traer negativo. Entonces, nada, se sube la energía sabiendo de que te va a venir algo mejor y simplemente confías en que te va a venir mejor y con la misma confianza, la misma energía positiva, el mismo optimismo, y quizá te venga por otro lado, venga algo completamente esperado, pero algo va a venir y te va a sacar por completo esa idea de desilusión que tenías porque esta cosa es aún mejor, ¿no? Exactamente. Yo siempre recuerdo en vos cuando estabas terminando la universidad y tenías que empezar a trabajar, ¿no? Y me acuerdo que en cada pasantía que te daban, siempre una ilusión, a ver si me quedo a trabajar aquí, ¿no? Entonces te han invitado a trabajar en varios lugares muy, muy famosos, ¿no? El The Mirror, The Sun, The Times, ¿no? Muchos lugares que tú decías, este es el lugar, y porque tu meta era entrar en uno de estos grandes periódicos. Y me acuerdo que muchas veces decían, ay mamá, no me eligieron, ay mamá, no me eligieron. Bueno, por algo será. Y al final te tocó el mejor lugar, porque en un lugar que tuviste en el Daily Express, que te tuvieron con muchísimo cariño, te mimaron muchísimo, tuviste como un tutor que te cuidaba como un papá, ¿no? Y de hecho fue, sí, mi primer gran trabajo en el periodismo fue precisamente el único lugar donde no había hecho pasantía, y un grupo muy grande de medios de allá que, bueno, son dueños de The Mirror, The Express, el Daily Star, un montón de otros títulos. Entonces es una publicación muy, muy grande y era una para la que no me había planteado hacer una pasantía, pero era también un poco, digamos, yo disfrutaba el proceso. Yo decía, voy a hacer, digamos, a tener la mayor cantidad de experiencias posibles y sé que de algunas de estas experiencias va a salir la mejor opción para mí. Y así fue, o sea, yo realmente fue un lugar que me encantó trabajar, estuve muchos años y tuve, digamos, conocí gente genial que me enseñaron un montón, pasé por muchas secciones diferentes hasta que por fin encontré la que me encantaba, con lo cual tuve un dinamismo que quizá otra publicación no me hubiese permitido tener.
Y mirando para atrás, sin duda fue la mejor opción. Y eso que hice muchísimas pasantías, muchos trabajos temporales, mucho todo, y terminó siendo esa, pero porque yo me dediqué a disfrutar y aprovechar el camino y a coleccionar la mayor cantidad de experiencias posibles, y no solamente decir, empecinarme en estar, por ejemplo, no sé, mucha gente, muchos periodistas de hoy en día, sobre todo en lifestyle, les gustaría trabajar para Vogue o para alguna publicación en Condé Nast, que es genial, pero digamos, esa un poco, el tener una ambición específica también como que puede llegar a destruir esa ilusión por trabajar y por aprender, y digamos, ese estado constantemente positivo, porque estás aprendiendo un montón y teniendo un montón de experiencias que querías tener. Entonces yo por eso decidí desapegarme de la publicación en la que iba a terminar. Simplemente decidí creer que iba a ser la mejor publicación para mí y que igualmente iba a ser una publicación muy grande y relevante a mi nivel de experiencia. Y así fue. Porque si me hubiese pegado a quizá la revista con la que entré a mi carrera de periodismo pensando que iba a terminar en esa, hubiese sido algo completamente diferente y no hubiese funcionado para mí, porque de hecho me gustaba mucho el periodismo musical, pero practicando el periodismo musical me di cuenta de que se trabajaba mucho de noche y que quizá no era para mí. Claro, exactamente. Yo me acuerdo cuando vos estudiabas periodismo, decías, yo me quiero dedicar al periodismo musical. Claro, y te enfocaste en el periodismo musical. Y de pronto, cuando te empiezan a dar notas para hacer tu periodismo musical, te das cuenta que tenías que ir a conciertos de noche, a vivir de noche, y tu vida era incongruente. Por eso es, cuando yo dije en la intro, hay que tener el principio de congruencia. ¿Sí? El principio de congruencia quiere decir que tiene que ser congruente entre lo que tú deseas, entre lo que tú eres y tus deseos. Y tú te encontraste que cuando tenías las puertas un poquito abiertas para el periodismo musical, te diste cuenta que eras incongruente, que tu vida era distinta, tu vida era de día, tu vida era hacer deportes, tu vida era una vida sana, y empezar una vida en la cual tengas que trabajar más de noche que de día y en lugares que no son congruentes, no era para mí. Ya no era para ti. No era para mí. No era para ti. No. Y entonces vos fíjate que el hecho de manejarse en forma fluida, decir, bueno, por algo será, ¿sí? No es que decías, yo quiero hacer turismo musical, periodismo musical, y de ahí no me muevo, porque yo soy periodista musical. No, uno tiene que entrar en el fluir, como yo siempre digo, que es como un río, y el río te va a ir llevando. Y de pronto te encuentras con que el río te llevó a un lugar donde tenías todos los ítems que tú querías para tu meta, que era en una gran publicación, en una gran empresa, en un periódico que sea de renombre mundial, ¿no? Porque el currículum tuyo no es lo mismo haber trabajado para el Daily Express del grupo Rich, que trabajar para un periódico local, por ejemplo, o provincial, ¿no? Entonces vos habías puesto una serie de ítems y todos al final se cumplieron, e incluso con el principio de congruencia, que no sea musical. Porque al final el musical, por más que ese era el motivo por el cual un poco tú habías empezado a estudiar, resulta que el musical no era congruente con tu estilo de vida en el cual tú querías enfocar esta vida y el resto de tu vida, ¿no? Este presente, cuando era el momento presente en ese momento, y el resto de tu vida. Por eso la dinámica universal te lo da con este principio de facilidad, ¿sí? La dinámica universal conoce todos tus aspectos, todos, ¿sí? ¿Cómo es Melanie? ¿Cómo es la personalidad de Melanie? Sí, los deseos de Melanie sí, son periodismo musical, pero te voy a dar algo parecido, pero mucho mejor, ¿sí? En el cual tenga todas las cosas, esas partes que tú estabas soñando y visionando, pero aún más, ¿no? Porque siempre nos da aún más. Y eso tú lo has vivido en tu propia vida y en la vida conmigo. Porque siempre decíamos lo mismo, pero nos da más. O sea, nosotros soñábamos esto, pero es más todavía, ¿no? Y siempre te da más la dinámica universal. Por eso este principio de facilidad es, tú déjalo, o sea, visiona algo, ¿sí? Déjalo, porque está todo al alcance de tu mano, ¿sí? Lo tenés que desear, lo tenés que sostener con este corazón abundante, ¿sí?
con el disfrute, como dijiste recién, me encantó eso, que cada paso era un disfrute. Yo me acuerdo cuando una de las grandes cosas que hiciste, y también yo puse muy de ejemplo en todos mis videos de YouTube, es que no te quedaste quieta, ¿sí? Terminaste la universidad y yo comparaba con otras compañeras, ¿no?, de la universidad tuya, que decían, no hay trabajo, en el periodismo es muy difícil entrar. Los mismos profesores te decían, ¿te acuerdas que te decían, olvídense de trabajar, que no hay trabajo? ¿Te acuerdas que te decían eso? Típico, los profesores. Y terminaste la universidad y te pusiste a trabajar del minuto 1. Empezaste a buscar pasantías, empezaste a buscar, tomaste esa acción. Eso es, visionaste, ¿sí?, cómo era tu meta, ¿sí? Que en ese principio era el periodismo musical, pero con todos los ítems, que sería estar en el mejor periodismo, en un grupo grande, ¿no?, donde pueda trabajar en periódicos que sean de renombre. Yo me imaginaba en una gran oficina también, como la que tiene Rich o la de News UK, que son de hecho frente al río, con unas vistas increíbles, todo. Y ahí me di cuenta que en el periodismo musical no iba a ser posible, porque yo cada vez que trabajaba en una revista de música, eran todas oficinas chiquitas, digamos, de tipo startup o, digamos, equipos de 8 personas máximo. Era muy diferente. Obviamente acciones... ¿Cómo? Todos vestidos de negro. Claro, era una onda muy diferente, o sea, no era tampoco lo que había visionado de la carrera de periodismo, así que obviamente hay publicaciones más grandes de música que sí tienen ese estilo, pero realmente son la minoría. Entonces, eso tampoco era congruente con mi visión de lo que yo veía de trabajar en periodismo y, digamos, esta vida glamurosa. Y nada, me fui moviendo hasta que eventualmente terminé en lo que más me gustaba y de ahí, bueno, encima se desarrolló en algo más porque, digamos, yo quería crecer, pero quería crecer externamente a una empresa. Sí. Y se me empezaron a dar las consultorías, se me empezaron a dar proyectos externos que, digamos, fue precisamente por eso, porque me movía mucho, tenía mucha relación con gente de relaciones públicas, publicistas, etcétera, etcétera. Entonces un poco también me fue llevando para el lado de consultoría, relaciones públicas, eventualmente crear mi propia academia de comunicaciones, donde yo enseño este tipo de cosas. Entonces, sí, o sea, yo siempre fui buscando una meta mayor, hasta que llegué a donde estoy ahora y llegaré a más, ¿no? Obviamente. Claro. Y esto me encanta que lo digas, porque también eso es algo que le digo muchos a mis estudiantes, ¿sí? Tienen una meta y de pronto la meta ya está cumplida. Por ejemplo, tu meta era entrar en un gran grupo, ya estaba cumplida. Si tú no hacías crecer esa meta se quedaba ahí y entonces ibas a estar en un bucle en el cual sí ibas a trabajar 15, 20 años, 30 años en el mismo sillón, en la misma escritorio, sí, muy lindo, frente al río, pero escribiendo las mismas cosas. Y llega un momento que la gente ya entra en una apatía, entra sin ganas de vivir, está triste, se siente vacía. ¿Por qué? Porque la meta ya está cumplida hace muchos años atrás. Pero no, lo que tú entraste es, universidad fue una gran meta. Me acuerdo que ir desde España a Londres a estudiar fue una gran meta para las dos. En ese momento para mí también lo fue, porque era dificilísimo ese momento, económicamente era muy difícil en ese momento. Pero dijimos para adelante y fuimos para adelante y empezó a fluir el dinero como tenía que ser. Eso por un lado. Por el otro, ya estabas en esa meta grande que era la Universidad en Londres, lo lograste, periodismo en Londres, te terminaste la carrera, dijiste, bueno, ahora una meta, ¿sí? Pero la meta, a medida que tú ibas avanzando, iba creciendo. Y eso te permitió a ti ponerle más ingredientes. Yo recuerdo que un ingrediente que le pusiste en este principio de facilidad, dijiste, yo quiero un trabajo donde me permita viajar mucho, ¿te acordás? Viajar mucho. Sí. Y vino el COVID. Vino el COVID y te sacó de la oficina glamurosa a un home office, ¿sí? Y eso fue excelente. Y encima después, no solo eso, que digamos me podía mover más y todo eso, sino que también digamos, la rama en la que terminé llegando después de un par de años trabajar ahí, lifestyle, incluía periodismo de viajes. Era periodismo de viajes, comida, belleza, estilo, todo eso.
Pero una de mis mayores especialidades es el periodismo de viajes. Entonces se me requería que viaje y me llevaban a super hoteles, me llevaban a hacer todo tipo de actividades, pero por todos lados del mundo, ya no solamente en el Reino Unido, sino que yo ahora estaba viajando con todas las expensas pagas, todo organizado por mí, a lugares increíbles como el Caribe, Egipto, un montón de lugares que yo quizás... Me acuerdo, he estado en Abu Dhabi, me acuerdo en las islas de Man. Abu Dhabi, sí, un montón de lugares que quizás no estaban ahí arriba en mi... Lituania, sí, no estaban ahí arriba en mi lista de lugares que quería visitar, pero los terminé visitando y me encantaron. Así que, y encima siempre por todo lo alto, ¿no? En los mejores hoteles, los mejores... Todo organizado por mí, así que fue, o sea, es un sueño también el periodismo. Otra de las cosas, Melanie, que a mí me encantaron y que muchas veces lo puse de ejemplo en mi canal de YouTube, en las clases que yo daba en Facebook, era que la facilidad que tenías tú de determinar una cosa y a pesar de que te gustaba mucho, poder cerrar el ciclo, porque muchas veces tenemos también el principio del círculo, ¿sí? Y en este principio del ciclo tenemos que aprender que nosotros todo tiene un ciclo que se acaba, ¿sí? Y en este principio tan grande que tú también aprendiste muy bien, era aprender a desapegarte aún de las cosas más lindas que te gustaban, ¿sí? Yo recuerdo, no sé si te acordás, cuando pasaste a tu primer piso sola, porque claro, al principio en la universidad tenés que compartir, ¿no? Casas con otros estudiantes, es lo lógico, lo típico, ¿no? Que se hace. Pero una de tus metas grandes era tener tu casa propia, ¿sí? Tu piso propio. Entonces, diste el salto, ¿no? De estar compartiendo casa con otros estudiantes a dar el salto. Y me acuerdo que fue una casa preciosa, en un barrio precioso, que era en Russell Square, ¿te acordás? En Russell Square. Y era, yo me acuerdo que cuando fui y te fui a visitar, cuando me voy yendo, me acuerdo que yo me sentía como Mary Poppins, porque era típica la casa de Mary Poppins, ¿no? Que con esas escaleras y esas ventanas que se ve afuera, muy típico de Londres. Era un lugar precioso, me acuerdo. Y yo nunca me olvido, no sé si te acordás cuando dijiste que había que... no me acuerdo, ¿cuándo fue el motivo? ¿Cómo fue? Contalo tú, ¿cuándo fue el motivo? Bueno, voy a dejar la casa. Contalo porque es más... En realidad es muy loco, porque en realidad mi primera gran manifestación en cuanto a las casas fue que yo estaba viviendo en un departamento compartido a las afueras de Londres, como todos los estudiantes y gente joven, o sea, muy poca gente realmente puede vivir en el centro de Londres porque el precio es mucho más elevado. Y yo recuerdo ir al centro de Londres para pasear, para estar con mis amigos, etc. Y pensar, wow, esto es increíble, yo tengo que vivir acá. O sea, quiero estar solamente en el centro de Londres, de hecho, no quiero ir más a las afueras. Y cada vez que iba al centro de Londres me daba como esa sensación de, ay, qué hermoso, yo voy a terminar viviendo acá. Yo sabía que iba a terminar viviendo ahí. No sabía cuándo ni cómo, pero yo sabía que iba a terminar ahí. Y cuestión que, nada, termino la universidad, me fui de viaje unos meses, con vos fuimos a Brasil, un montón de lados, y nada, como que me tomé un pequeño año sabático. Y en mitad de ese año sabático, conozco al que después fue mi novio, que vivía en el centro de Londres, uno de los mejores barrios de Londres, impresionante. Y bueno, nos conocimos todo, y a los 3 meses me pidió que viva con él. Entonces, a los 3 meses yo estaba viviendo en el centro de Londres. O sea, terminé la universidad y obviamente yo tenía un salario de trabajar, digamos, me había ido de año sabático, entonces estaba trabajando de camarera en tiendas como Zara, digamos, no tenía un trabajo fijo o muy estable o en el que me pagasen mucho. Entonces, para mí no era una posibilidad de estar viviendo en el centro de Londres en un lugar caro. Y dije, no sé cómo, pero voy a terminar ahí. Y a los pocos meses conozco a este chico que me pide que viva con él en el centro de Londres. Bueno, esa relación terminó, tuvo que terminar. Y claro, yo seguía en una situación muy parecida económicamente porque bueno, estaba haciendo mis pasantías de periodismo, ya estaba más enfocada en eso, pero trabajaba mucho gratis o por poco dinero. Entonces, mi situación económica... Una de las cosas que yo quiero resaltar de ti, que me enamoró, era que no solamente que tomaste acción en tu vida, sino que mientras perseguías tus sueños,
en búsqueda de las pasantías, pero las pasantías, no sé si la gente sabe, son gratuitas, no te pagan. La mayoría son gratuitas, sí. La mayoría son gratuitas, no te pagan. Entonces ella lo que hacía era trabajar de camarera o en Zara o de cajera en Toy Story, de cualquier cosa, trabajaba, mientras ella perseguía sus sueños de las pasantías. Yo me acuerdo que hubo un momento que hasta tuviste 3 trabajos. A la mañana trabajabas, no me acuerdo si trabajabas en Toy Story. Una pasantía en la que trabajaba 8 horas al día. Eso 8 era horas al día. Intenso. Después un restaurante mexicano, y después un trabajo freelance que había conseguido, pero que bueno, pagaba un poco porque obviamente era freelance. Y encima me acuerdo que tenías que ir a un concierto a cubrir una nota en un concierto que Sí. siempre los conciertos que ibas eran de bandas famosas, ¿no? No Sí, eran sí. conciertos de Ese underground. claro, ese era un trabajo que era más bien por mí, porque yo podía ir a ver a las bandas y entrevistar a bandas, y a cambio, bueno, ellos tenían un artículo. Pero bueno, volviendo al relato de los Bueno, pero departamentos. es importante porque muchas veces dicen no hay trabajo, se quedan en casa, ¿sí? No se mueven, y sin embargo la acción es lo más importante que tienen que tener un ser humano para poder perseguir sus sueños. Y este principio de facilidad, de lo quiero, lo tengo, sí, lo quiero, lo tengo, pero me muevo. No me tengo que quedar quieta. Y si tengo que a veces trabajar a disgusto, porque tengo que trabajar en 2 trabajos para perseguir mis sueños, trabajo en 2 trabajos para perseguir mis sueños. Pero cuando yo me muevo en forma masiva y en forma decidida y determinada, persiguiendo mis sueños, tu sueño será, yo trabajo gratis para pasantías, pero mientras tanto me mantengo en Zara. Y yo también encontraba un poco el gusto en ambas cosas, porque uno era un trabajo que me apasionaba, que me gustaba, y el otro trabajo conseguía un dinero que me venía muy bien porque yo tenía mi libertad, mi independencia. Claro. Entonces, yo, por más que no me gustaba estar trabajando en un restaurante o lo que sea, o haciendo lo que hacía, trabajando hasta tarde, yo me encantaba porque yo me iba a casa con un dinero. Claro. Entonces era genial para mí. Pero bueno, eso, digamos, transité del trabajo de camarera y todo eso a hacer más pasantías y todo eso. Y bueno, se da que esta relación se termina, y de repente yo me doy cuenta de que, o sea, estoy en una situación económica en la que teóricamente no podría permitirme vivir en el centro, y dije, no sé cómo voy a hacer, pero voy a encontrar algo parecido. Y bueno, dicho y hecho, era a 5 o 6 cuadras de donde yo había estado viviendo, encontré un estudio que era muy lindo, blanquito, todo decorado así. El Russell Square, que era, que yo decía que era como Mary Poppins. Sí, que era, sí. Pero aparte parecía como un loft, ¿no? Que tenía las 2 pisos. Era un edificio georgiano, me parece. Un edificio Exactamente. georgiano muy Londres, y encima en el centro de Londres, con lo cual yo encantadísima. Viví ahí muy cómoda casi un año, hasta que dije, quiero más, o sea, quiero más de la vida. Y entonces empecé a querer viajar más. Esto fue post-COVID. Entonces, bueno, decidí, qué sé yo, irme de vacaciones, viajé un poquito, todo eso. Y en este entretiempo en el que yo estaba un poco más distraída, porque estaba de vacaciones, la estaba pasando bien, se me dio que dejé el departamento. Pero ahí fue lo importante, este punto yo te quiero afincar en los estudiantes y en la gente que está escuchando en este momento. Dejaste un departamento que estabas enamorada del departamento, estabas enamorada del barrio, estabas enamorada del departamento, y también el precio que pagabas era acorde a tu sueldo. Yo creo que ese departamento era 1 en 1.000.000, porque realmente no sé cómo encontré ese departamento por ese precio. Entonces, claro, estaba muy arraigada a ese departamento porque dije, a ver, esto lo conseguí, no sé cómo, así que, digamos, lo tengo que mantener. Pero en mi cabeza dije, no, ¿sabes qué? Voy a conseguir algo o igual o mejor, solamente igual o mejor, cuando vuelva. Así que me fui, dejé el departamento. Y bueno, cuando volví, mi mamá también quería tener un departamento de 2 habitaciones en Londres, porque quería venir más seguido, quería pasar más tiempo en Londres, y dijo, ya, estudio no va, vamos a tener que tener un departamento de 2 habitaciones. Así que entre las dos conseguimos un departamento que fue, digamos, como el departamento de mis sueños, realmente el departamento de mis sueños, porque era un penthouse con ventanales por todos lados, con vistas a la ciudad, a los edificios de rascacielos, digamos,
el sueño, como se diría el sueño americano de la gente que va a Nueva York y vive en los penthouse con toda la vista a los edificios, a las rascacielos, bueno, ese era. Y era algo que yo siempre había soñado de chica. Yo de chica no soñaba con departamento en Londres porque no sabía que quería vivir en Londres, pero sí soñaba con esta idea del departamento un poco así como esto, ¿no? Con ventanas del techo al piso y por todos lados. Y mirando a edificios, porque soy una persona bastante urbanita. Entonces lo conseguí y bueno, fue increíble. Vivir ahí fue increíble porque encima vivía sola. Mi mamá, si bien visitaba, yo estaba la mayoría del tiempo sola y entonces podía invitar amigas, hacía mis cenas, decoraba, hacía cosas que me encantaban. Y bueno, también eventualmente llegó un momento en el que tuve que dejar el departamento porque se iba a vender y dije, no pasa nada. Tal y como conseguí los otros 2 departamentos que amé, también voy a conseguir otro departamento que va a ser o igual o mejor a este. O sea, ya era un nivel muy muy alto porque el departamento de 2 habitaciones con mega vistas en el centro de Londres. Y me desapegué por completo. Y bueno, pasaron 2 años, en el entretiempo viajé un montón, tuve un montón de experiencias muy interesantes. Y dije, a todo esto, mientras yo vivía en ese departamento, había muchos edificios, rascacielos construyéndose alrededor, porque es una zona que está en mucho crecimiento. Y había uno en particular que estaba a media cuadra de mi departamento, que se estaba construyendo, que era muy largo y alto, muy finito y alto. Yo tenía mucha curiosidad, no sé por qué me causaba curiosidad. Había veces que me sentaba en la habitación de mi mamá y miraba a la ventana y miraba cómo lo construían, veía. No sé por qué me causaba mucha curiosidad. Entonces pasan 2 años desde que dejó ese departamento y me pongo a ver departamentos de nuevo en la zona. Y el primer departamento que vi fue, evidentemente, en esa torre finita y alta que eventualmente fue la que quedó y en la que voy a estar viviendo ahora. Así que increíble. Obviamente con mejores prestaciones, o sea, tope de gama porque digamos, tiene 2 años nada más ese edificio. Prácticamente a estrenar y bueno, increíble. Tiene lo del el spa, el sauna, tiene sauna, gimnasio en el piso 23, creo que es algo así, no, increíble. O sea, fue algo que fue un upgrade, siempre un upgrade, siempre para arriba. Es un upgrade. Cuando pensás, eso quiero que lo escuchen bien los oyentes, es muy importante. Si Melanie en el primer piso, en el primer estudio donde estaba muy cómoda, que era la primera vez que ella vivía sola en el medio del centro de Londres y era perfecto, realmente a mí me encantaba ese piso, tenía un aspecto así como de loft, ¿no? Pero claro, era como una aguja de un pajar, ¿no? Haber encontrado eso era una aguja de un pajar porque a un precio razonable, a un sueldo de ella, en el medio de Londres, que es un barrio muy bonito, con las condiciones desapegarse de ese piso era muy difícil. En ese momento ella se tiene que desapegar de ese piso porque ella decide empezar a viajar, ¿no? Entonces ella viaja y dice, bueno, voy a empezar a viajar y hacer una vida distinta. Entonces ella tenía 2 opciones, o seguir pagando el piso, que no estaba mal la idea, que lo hubiese hecho el 90% de los oyentes en este momento, hubiesen hecho esa opción. Seguir pagando el piso, viajar, ¿sí? Y cuando termina de viajar, volver al piso, porque es una aguja en un pajar, ¿sí? Es encontrar una aguja en un pajar. Entonces, mejor, mantengamos esto en mano, no lo soltemos, eso es el miedo a la pérdida, no lo soltemos, ¿sí? Y cuando vuelvo, lo tengo. Entonces ella entró en este principio de facilidad que dijo, lo quiero, lo tengo. ¿Qué quiero? Yo quiero, si voy a dejar esto, perfecto. Pero ¿qué quiero? Quiero algo mejor que esto cuando vuelva, ¿sí? ¿Y qué quiero? Bueno, quiero que mis deseos, que ya los tenía en su mente desde chiquita, se vayan cumpliendo. Ella no pretendía que se cumplan todas en un momento. Ella pretendía hacer un upgrade, digamos, mejorar. Y dijo, no, lo quiero, lo tengo, lo dejo, me desapego. Y cuando vengo, no sé cómo, porque sale caro hacer el upgrade no sé cómo, dice, yo mejoro mis condiciones, ¿sí? Dicho y hecho, se terminó, ella volvió de ese año que siguió viajando. Cuando vuelve,
hace y va a este piso de 2 habitaciones que realmente fue hermoso, que muchos de mis vídeos de YouTube estoy yo ahí en ese piso cuando muestro el fondo, que se ve el río. Uno de mis sueños de esos pisos era tener la vista al río, ¿sí? Ese piso tenía el sueño de ella, que era tipo el gran sueño americano, ¿no? Tipo estos penthouse de New York, pero también estaba el sueño mío, que era ver el río, ¿sí? Directamente yo me sentaba en el sofá del salón y el río era como si yo, a partir de mí, el río era continuidad, así era como se veía. ¿Te acordás cómo era? Se veía perfectamente, era una continuidad del piso, el río, una cosa hermosísima. También se tuvo que desapegar de ese piso, que la verdad que estábamos enamoradas las dos, y entonces el propietario dijo, bueno, vas a tener que dejar el piso porque vas a tener que vender. Entonces ella dijo, mira, vamos a hacer una cosa, voy a tomarme un descanso también de Londres, ¿sí? Voy a descansar, estoy un poquito cansada del clima, y también me voy a poner a viajar, y se desapegó, ¿sí? Se desapegó del piso ese y dijo, cuando vuelva, que sea en mejores condiciones. Y claro, yo pensaba para mí, de mejores condiciones que esta, digo, un poco difícil, ¿no? Porque realmente estábamos en el tope de gama de condiciones que teníamos. Sin embargo, realmente ahora está volviendo a las mejores condiciones, ¿sí? El piso tiene un lugar para coworking que es hermoso, con una vista también al río, todo de cristal, que a ella le viene muy bien porque ella trabaja, ¿sí? Home office, trabaja con su empresa, que es fundadora de esta agencia de comunicación, ¿no? ¿Cómo se llama? Una academia de comunicaciones llamada The Comms Academy, básicamente el nombre. Que le va a venir muy bien ese coworking. Después tiene espacio para piscina, para spa, para hacer fiestas con sus amigas. Tiene espacio, un bar y un restaurante arriba. O sea, es realmente un upgrade a lo que tenía, cuando uno pensaba que ya no podía hacer. ¿Ella qué hizo? Lo quiero, lo tengo. Principio de facilidad. Por eso la invité en este podcast, porque si hay una representante del principio de facilidad, es ella, ¿sí? Por eso siempre digo yo que ella me superó a mí, porque ella fluyó de una forma desde chiquitita, con este principio de facilidad, que ella todo lo obtenía fácil, ¿sí? Cuando era más pequeña tenía sueños más pequeños, cuando fue muy grande tenía sueños más grandes, y todo fue muy fácil, al punto tal de que ella decía, para la universidad misma, ¿no? Decía que ella quería que sea fácil la universidad. Realmente fue fácil tu universidad. Fíjate que empezaste primero, terminaste el último año sin ningún impedimento alguno, ¿sí? No tuvo que repetir materias, no tuvo materias que reprobar. O sea, todo ella fue muy práctico. Yo soy una persona que aprende de forma práctica, y la verdad que fue extremadamente práctico. Y yo veía, digamos, lo que hacían mis amigas de periodismo de acá de España, que tenían un montón de, digamos, de exámenes, de cosas así muy complicadas, filosofía, periodismo, no sé qué, sociología. Y si bien yo también los tenía, era más bien de una manera práctica. Yo fui a una universidad muy moderna, que precisamente su valor es ese, que la forma de enseñar es muy práctico y muy que te da las habilidades ya un poco listas para salir a trabajar en el mundo laboral. Y fue excelente, o sea, tuve muy pocos exámenes, sí tuve un montón de ensayos, pero bueno, por suerte escribir, debido a, digamos, a mis habilidades, es lo que mejor se me da, entonces los ensayos no me resultaron difíciles para nada, y mucho, digamos, de producción de contenidos y de medios. Te preparaban para el mundo real, y no es casualidad. Yo me acuerdo que ir a los baños de la universidad y encontrarme con fotos de famosos que decían, estudió en esta universidad, ¿no? Sí. ¿Te acordás? ¿Te acordás de eso? Bueno, Helen Mirren, la actriz famosísima, estudió ahí, es una de las, digamos, de las personas más famosas que estudió ahí. También, ¿cómo se llamaba? También cantantes famosos, varios músicos famosos estuvieron ahí, precisamente porque digamos, es una universidad mucho más práctica sobre todo para la gente de carreras creativas o de las artes. Pero que Vivienne Westwood me parece que también estuvo ahí. ¿Quién? Vivienne Westwood. Ah, sí, la diseñadora. Sí. También estuvo una universidad que la verdad que por más que es muy nueva y no es como, diríamos, no sé, Oxford, que tiene cientos de años, es una universidad que tuvo muy buenos estudiantes. Pero esto lo quiero, lo tengo. Esto es el principio de facilidad.
esa universidad era la que iba perfecta para ti. ¿Te das cuenta? Iba perfecta. Y que sepan los oyentes y espectadores y estudiantes que están en este momento que no fue fácil llevarla a universidad, porque en ese momento, cuando surgía todo esto de la universidad, yo estaba en mi peor momento económico y el bolsillo que pagaba era solamente el mío. Y era el momento peor económico, y en otras ocasiones, en otras circunstancias, otras familias que no entienden este principio de facilidad, de este lo quiero, lo tengo, lo sueño, lo sostengo, tomo acción, que no entienden todo esto que tienen que hacer y ser congruente, ¿sí? Yo tengo que ser congruente. Yo le pregunté a Melanie, ¿qué es lo que querés, hija? Cuando fue a la universidad. Mi sueño es ir a Londres. Lo hacemos. No tenía dinero para hacerlo. Fui congruente en este principio, fui persiguiendo mis sueños, ¿sí? Los sueños de mi hija, y empezó a salir todo poco a poco. No fue todo fácil, no fue todo que cayó el dinero del cielo y fuimos. De hecho en el sistema universitario de Inglaterra tenés que aplicar a tenés 3 opciones de universidades que elegir. Y bueno, a mucha gente le salen 3, a otras le salen 2 y a otras personas le sale solamente una. Creo que no puede salir menos de una porque siempre, digamos, le dan el derecho a estudiar a todo el mundo. Pero precisamente yo apliqué para 3. Una de ellas, digamos, era mi favorita por la ubicación que tenía y porque también era un curso conjunto de periodismo con francés. Y fue la primera que me denegaron. Y la segunda que me denegaron fuera otra opción. Y después me quedó esta, que al final terminó obviamente siendo la mejor por la manera de... Exacto, siendo la mejor, porque era la forma en que vos sabés aprender, ¿no? De esta manera práctica. Y fíjate que el éxito que tiene, porque se reconoce esa universidad por toda la gente que llegó a un lugar de éxito, ¿no? Y a ser famoso, ¿no? Y eso lo muestran en la universidad. Me encanta. Me gusta porque me estoy hablando de vos. Acabo de llegar de Argentina hace 2 días, se me nota. Hacía mucho tiempo que no hablaba de vos, y ahora hace 2 días que estuve hablando de Argentina, 3 semanas hablando en argentino, ahora me sale el vos, me encanta. Qué bueno, me encanta, Melanie, me encantó toda esta experiencia. Me fue larguísimo este podcast porque fueron tantas cosas lindas que fuimos contando, y me pareció muy oportuno invitarte en este podcast porque principio de facilidad igual Melanie. Así que espero que los oyentes, espectadores en este momento logren ver, ¿no? De este principio de facilidad, que no es lo quiero, lo tengo, lo visualizo y me cae del cielo, no, ¿sí? Es, sí, lo sueño, lo visualizo, ¿sí? Saco este gozo de mi corazón, pero tomo acción, ¿sí? Tengo que tomar acción. Yo siempre digo a todos, sobre todo a mis estudiantes, si en este momento estás parado, muévete para cualquier lugar, no importa dónde, ¿sí? No, pero no sé lo que quiero, no importa dónde, ¿sí? No, yo quiero perseguir mis sueños, no importa dónde, muévete, y mientras tanto persigues tus sueños. Quiere decir, haz un esfuerzo extra. Esfuerzo es fuerza extra, significa esfuerzo. Haz una fuerza extra en ese momento, que para sacarte del pozo tienes que hacer una fuerza extra, un esfuerzo. Por lo tanto, si en este momento estás parado, no tienes como salida, tienes que moverte. Mientras persigues tus sueños, ¿sí? Si ya los tienes, muévete en cualquier lugar, como hizo ella. Yo, cuando ella empezó a trabajar de camarera y perseguía sus sueños trabajando en las pasantías, yo estaba súper orgullosa, porque yo decía, Melanie jamás se va a morir de hambre en la vida, porque tiene recursos para poder moverse, sabe, ella se movía. Yo de verdad nunca me olvido que estaba trabajando pasantías de 8 horas, trabajando 8 horas, y un día me llama y me dice, mamá, tengo que ir a este concierto, no me acuerdo qué, estoy cansadísima, pero tengo que ir porque después tengo que escribir la nota. 3 trabajos en el día, una chica jovencita, recién terminada de la carrera, pero mira cómo lo logró. En poco tiempo estaba en el lugar soñado, en el que no imaginó, ¿sí? Porque era tan grande el lugar ese lugar donde terminó al final, que no lo soñó, pero sí que cumplía todos los requisitos que ella quería para su vida, ¿sí? Entonces a ella se le regalaron, vino de arriba, tiene una mamá que le facilita todo, claro, tiene una mamá maestra que le hace, es fácil. No, ella fue
ejerció su maestría, ella ejerció su acción, ella ejerció su esfuerzo y ella logró los resultados, ¿sí? O sea, no te salva ni siquiera que tengas una mamá maestra en la manifestación, te salva que tú seas, ¿sí?, congruente, coherente, que utilices todos estos principios y este grandísimo principio de facilidad, que espero que haya sido muy descriptivo para vosotros, porque realmente el universo nos da todo de forma fácil, ¿sí? Todo lo que queremos lo tenemos, ¿sí? Pero tenemos que ser congruentes, tenemos que desearlo, tenemos que tomar acción, tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que ir para adelante. Y una de las cosas grandes que nos llevamos de este podcast es el desapego, que aún cuando tenés lo mejor que tenés en ese momento, si ella se hubiese pegado a ese piso de Russell Square, que era muy bonito y que era acorde, si hubiese pegado, no estaría donde está ahora, de haber hecho, decimos, bueno, me desapego de esto y lo siguiente es más, ¿sí? Vino el segundo, me desapego de esto, que el de segundo era más difícil desapegarse, me desapego de esto, lo que viene es más. Y así es cuando ella fue construyendo unas metas que todavía sigue, ¿no? Con su nuevo proyecto, proyecto nuevo que ya está en marcha hace rato, pero de esta academia que tiene, es la fundadora de una academia de comunicación, así que fíjense que esto nunca acaba, y aún cuando cumples la meta, esa meta se tiene que agrandar y se tiene que expandir para que siga creciendo y sigas tú avanzando en la vida, ¿sí? Bueno, Melanie, me ha encantado estar contigo, ¿sí? Gracias, igualmente. Me parece que te voy a invitar de nuevo, ¿qué te parece? Sí, ¿por qué no? Me gustó. Me encanta. Ya lo extrañaremos a Carlos, porque Carlos está con mucho trabajo en este momento, pero bueno, en algún momento te voy a seguir invitando. Vamos a ver si te sigo invitando, porque, bueno, vamos a ver. Voy a esperar la reacción del público acá abajo. Si el público acá abajo quiere que Melanie siga hablando con nosotros, la tenemos. Pero tiene que escribir, yo quiero a Melanie, ¿eh? Así Pongan que muchos likes, así me invitan de nuevo. Voten todos abajo, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, vote abajo, yo quiero a Melanie. Bueno, un abrazo muy grande, Melanie, gracias, mi amor, te amo, gracias por haber aceptado mi vida, y gracias a todos los oyentes y espectadores que están en este momento aquí con nosotros. Un abrazo muy grande, como siempre, el corazoncito aquí, un abrazo muy grande, chao. Chao.